tranza, banda? Estamos aquí grabando para Ruido Desierto, una entrevista con el gran Toy Selecta, un productor pues que ya conocemos, ¿no? Desde hace años, un ícono dentro de nuestra cultura. Bienvenido, Toy, mucho gusto, un gusto estar aquí platicando contigo. Muchas gracias, juiciosos ustedes haciendo la chamba muy bien en domingo. Felicidades y gracias por estar aquí, de verdad. Queremos agradecer a Fernando de la Vara, a la Feria Internacional del Libro, por habernos dado la oportunidad de estar haciendo esta entrevista, a Salvador también, a toda la producción que hubo detrás para que se pudiera lograr esta entrevista para Ruido Desierto. El público para los que nosotros nos especializamos en cubrir es el underground, ¿no? De Torreón. Hablando pues de las formas de hacerlo que hay dentro de esta escena. Me gustaría que tú me platicaras de la importancia que hay entre esta conversación entre el artista, entre el rapero y el productor a la hora de hacer una colaboración, ¿no? Porque luego se da dentro de nuestras escenas de under de que saquen los beats o pásenme el catálogo de beats. Y ¿tú cómo ves esta importancia, ¿no? Esta conversación. Vamos a reconocer como, digamos, los niveles en los que las colaboraciones partamos de ahí, los niveles en los que las colaboraciones se generan. Es un proceso como muy normal entre que, vamos a decir, tanto productores jóvenes como raperos jóvenes, y más en un género como este. Claro. La competencia y el ego juegan un factor como bastante importante. Y me hace recordar un documental bien lindo que hay que se llama La Noche del Pop, que es básicamente este documental de la historia de cuando hicieron We Are the World, este ícono así de canción, el himno que se hizo, ¿no?, para ayudar a África en aquel momento, en un momento de la historia de la música en la que no había comunicación digital, no había teléfonos celulares y no había internet, ¿no? Entonces tiene una complejidad la forma en la que hicieron, pero hay una cosa que me llama la atención, que Quincy Jones, tremendo productor de la historia, el productor de Michael Jackson, en la entrada del estudio puso una nota que decía check your ego at the door. Claro. O sea, deja el ego en la puerta. Es muy fácil, o a lo mejor es muy trillado recomendar eso, pero digo, una recomendación bastante clara, simple, que les haría, sí, prueben un día empezando esa colaboración, dejando el ego afuera del estudio. Claro. A ver qué pasa. Y eso puede funcionar. Los jóvenes no pueden oír y pueden decir, nah. Pero lo que sí te puedo decir es de que conforme va pasando el tiempo y conforme esos jóvenes talentos, ya sea raperos, productores, empiezan a crecer, y si persisten en la idea y si siguen avanzando en la idea, luego se dan cuenta que eso es una habilidad. Claro. O sea, el adecuado manejo del ego es una habilidad, y que en el adecuado manejo del ego te llega a tener mejores oportunidades, tanto de escoger la música en la que vas a hacer, o escoger las rimas en las que vas a hacer, o escoger con quién vas a trabajar y con quién no vas a trabajar. Sí, claro. Entonces lo digo como el consejo de dejar el ego afuera. A lo mejor en esos primeros momentos o primeros años no tiene caso, pero si sigues y pasan 5 y pasan 8 y pasan 10, te aseguro que toma sentido este manejo del ego de una manera como importante. Entonces los jóvenes no se preocupen por eso ahorita, pero cuando empiecen a crecer y si siguen en eso, puede ser una gran habilidad. No, también como alguien oriundo de tu ciudad, no de Monterrey, era algo que nos comentaba Mario Tobías, el MTO, de esto, ¿no? De la falta que hacía esta conversación entre rapero y productor a la hora de que tuviera sentido lo que está diciendo el rapero, con también hacer este collage de sonidos que le dieran este trasfondo, ¿no? Digo, me acordé ahorita, continúa, termina la idea, o bueno, compartirte algo que acabo de terminar de trabajar con Neto Peña, su álbum, y a mí no me toca ser el productor de cada ritmo, de cada canción. Neto llega al proceso de sabiendo que tengo un pastiche de cosas, tengo 25 temas terminados, con tremendas ideas, con tremendas ritmas, con tremendas instrumentales, pero no sé cómo darle forma, padrino, a todo esto. O sea, cómo hago la
la foto completa, Sí, cómo claro. hago el big picture, ¿no? O sea, cómo Claro. acomodo el tono de la pintura completa, Sí, ¿no? sí, El sí. último filtro, los claroscuros, Sí, claro. ¿no? Y ahí entra a lo mejor como esta posibilidad de entender que hay rima, que hay instrumental, que hay todo esto, pero que aún así hay que como darle balance, ¿no? A todo eso. Sí, claro. De hecho, para finalizar la idea era esto, ¿no? De cómo era tu proceso para que al último no pareciera un collage, ¿no? Sino que pareciera una Todo, una obra, foto. un sentido, una obra con sentido. Entonces creo que ya me la No, contestaste. el disco sale el viernes Bueno, de pues Neto. para Oílo, estar y eso bien es un gran atentos. ejemplo, ¿no? De cómo, ojo, eso pues es una decisión de él, Claro. que viene y dice, Toy, ayúdame porque no tengo, o sea, está esto como que como dices, está hecho un collage, pero no es una pintura completa, ¿no? Y creo que Sí, llegamos claro. a una pintura completa. Retomando lo que estaban platicando ahorita en cuanto a su acervo sonoro, su Sí. acervo cultural, ¿cómo le explicarías a alguien que no sabe de producción musical o que sabe muy poco, que tu rol es más parecido al de un antropólogo sonoro que al final Totalmente. que a un técnico de estudio, ¿no? Un productor es más antropólogo y psiquiatra que técnico, ¿no? Sí, claro. Totalmente. ¿Cómo le explicarías tú esto a las personas que luego el trabajo del productor queda un poquito relegado y nosotros como escuchas a veces nada más nos fijamos en la letra, claro, o en quien está al frente del proyecto? ¿Como qué tips tú le darías o consejos a la escucha también como pues para adiestrar, ¿no? nuestro oído? Pues a ver, siempre que alguien empieza como a desarrollar estudios musicales se habla de la apreciación. Claro. Entonces, escuchar cosas, o sea, tener esta como jiribilla para escuchar cosas que no conoces. O sea, es que, digo, podemos decir cosas tan elementales como, a ver, consejo para productores. Güey, si de repente vives en una ciudad como Torreón y de repente hay una orquesta sinfónica, o vienen a tocar la Guerra de las Galaxias, la música de las guerras de Star Wars en una orquesta sinfónica, o vienen a presentar El Lago de los Cisnes. O sea, como siempre ese tipo de cosas que de repente decimos de que, ay, güey, esto no me va a gustar, qué hueva. Ahí hay algo. Ahí hay algo de el hecho de irte a sentar al auditorio, sí, al claro. teatro, a entender por qué la orquesta sinfónica se acomoda de esa forma. Ahí hay un avance, o sea, hay un entendimiento, o sea, una propuesta de valor que no tienes idea cómo te puede servir. O sea, ¿por qué los contrabajos están atrás? ¿Por qué la percusión? ¿Por qué se necesitan 4 violas pero un par de timbales? ¿Por qué? O sea, desde ahí claro. Ya hay cosas. Entonces, ahorita hablaba Mime del gusto. ¿Cómo se desarrolla el gusto? Claro. El gusto se desarrolla a través de ir encontrando como lo que te gusta y lo que no te gusta. Lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Claro. Y luego, después de eso viene como el por qué te gusta y por qué no te gusta. O sea, no te gusta porque por sesgos que te causan, por recuerdos extraños que te causa, por aberraciones que están ahí en tu DNA o en tus neuronas conectadas, sí, claro. Que a lo mejor, si las logras desactivar, a lo mejor vas a abrir otra historia, otro portal, ¿no? Que creo que al final de cuentas son estigmas con los que el underground tiene que luchar, ¿no? Estos sesgos y estos purismos en los que a veces no hay apertura a otros géneros musicales, ¿no? O por ejemplo que el underground hay veces reniega o hay veces quiere permanecer con malhechuras, digamos, porque se habla de que no, es que es underground, entonces está medio mal hecho, así como en el taller o en el garaje o o sea, está así como hecho. Sí tiene bastante validez, pero al mismo tiempo también recordar que a final de cuentas la música es una de las bellas artes, o sí, es claro. Un arte fino, que probablemente cuando vas encontrando, güey, como ese orden o como esa estética en las cosas, claro. Empieza a encontrar y empieza a unir otras cosas, ¿no? Toy, en tu quehacer artístico, sí. Dentro de toda tu carrera hemos visto cómo has implementado tú también instrumentos tradicionales, sí. ¿no? Dentro, incluso sonidos tradicionales, sí. Cumbia, bachata, sí, incluso corridos, ¿no? Sí, que sí. También ya es parte de nuestra tradición mexicana, ¿no? Al mezclar
tu tradición con música electrónica o con otros géneros, ¿crees que hay riesgos de vaciar de significados los símbolos culturales? ¿O cuál es tu clave para lograrlo como lo logras, ¿no? Para que más bien parece que rindes culto, ¿no? a estos sonidos. A lo mejor definitivamente primero el acercamiento, la aproximación hacia géneros o hacia historias o hacia momentos, pues va con mucho respeto y como tratando de entender de dónde vienen las cosas, ¿no? De repente si viene la utilización de tal patrón de tambor o de tal instrumento acústico también, bueno, de dónde viene y cómo es que se llegó a eso, cómo es que se fueron como generando esas grabaciones antiguas o estos momentos, estos tipos, géneros o subgéneros en distintas regiones, como profundizando un poco, o sea, que la aproximación no sea como apropiación, sino, ¿no? Que es un poco eso, que no apropiarse, sino aproximarse como entendiendo cuál es el contexto de las cosas, ¿no? Sí, claro. Pues hablando también en este aspecto, ¿no?, antropológico de la música y de tu trabajo musical, si dentro de 100 años, ¿no?, un antropólogo estudiara tu música, ¿qué te gustaría que descubriera de ti o que se supiera de la música que se hizo en el siglo XXI, siglo XX-XXI? Como que se supiera o que se tuviera, algo que me gustaría es que se tuviera duda en qué año se hizo porque pudiera haber sido de ayer, ¿no? O pudiera haber sido anacrónico, exactamente. Qué chido. Eso me gustaría, que luego pasa, ¿no? Pones Cumbia sobre el río de Celso Piña y parece que es de ayer, ¿no? Y es de hace 25 años, ¿no? Sí, claro, qué chido. ¿Ves el trabajo de producción como un tema de preservación activa o esto, ¿no? Lo pretendes más que sea anacrónico? Interesante porque yo creo que tenemos que jugar esos dos extremos, como el de psicólogo y arqueólogo, ¿no? Como no sé, me gusta esa forma y ese reto de mantener ese balance entre esos dos extremos. Sí, claro. Que luego los extremos también puede ser que se junten y entonces el dominio, pues lo complicado es el otro, ¿no? El resultado. Sí, claro. ¿No? El balance con el resultado que tenga a lo mejor pues esa condición de estética o de forma que ya a través ya ni siquiera del proceso de uno o de cómo uno lo presenta, sino cómo lo recibe y cómo lo percibe y lo escucha, claro, ¿no? Sí, claro. Ahorita en la plática también mencionaban lo del virtuosismo de las nuevas generaciones. Sí. Y que está muy chido porque incluso creo que algo que ha hecho pues pegar al corrido tumbado claro, es parte del virtuosismo, ¿no? Y de esta estructura de saber. Y la aproximación a la guitarra y a estos instrumentos como desde el virtuosismo, ¿no? Y que tú también has estado inmiscuido pues incluso en una campaña en Netflix, ¿no? Con corrido tumbado y los dos carnales y todo esto. Que luego también se hacen como por un aspecto para que se haga viral, ¿no? Sí. Con este fenómeno en que TikTok hace virales fragmentos de canciones que son de 15 segundos, ¿tú cómo lo ves en el aspecto tanto para el escucha como para el artista? ¿Crees que ha limitado la narrativa musical de los nuevos productores o ha también como que mermado la escucha, o tú lo ves en pro de la creatividad? No me considero negativista, entonces con lo que me quedo de esta es la forma de encapsular en este momento cómo podemos acceder a tanta información, pues los 15 segundos, cómo podemos acceder a 100 años de música grabada y ir descubriendo, pues a través de fragmentos de 15 segundos. Yo lo que creo es que estos descubrimientos o viralizaciones que se dan a través de estos pequeños fragmentos, pues sí generan cohesión a buscar qué hay detrás. Y si del 100% con el 20% de esa audiencia que le dé vuelta a la página y que siga con lo que sigue o que profundice, creo que ahí estamos avanzando. Estoy seguro que no es el 100% de la gente la que no profundiza.
O sea, la que nomás está consumiendo de 15 segundos, perdón, en 15 segundos. O sea, yo creo que de 100 sí hay 20 que dicen, ay, canijo, ¿por qué me gustó esto? ¿Qué hay ahí detrás? Sí, y luego ya nos toca a todos los demás que estamos detrás de esa generación de 15 segundos de ponerle como los ganchos para traerlas a las demás cosas, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo le encuentras tú, Toy, el placer a todos los estilos musicales? ¿Hay una clave o simplemente crees que es esta apertura que por don divino se te dio de tu mente? Es difícil pensar que todos los géneros musicales me gustan, definitivamente no lo sé, pero también como en el mismo reto de decir, a ver, voy a aproximar, a ver, quiero, o sea, por tal motivo quiero ir hacia esto, quiero aprender esto y quiero pues echarle un poquito de ganitas, voluntad. Claro. Como a ver qué, y si de plano, güey, pues ya no te gustó, pues ni modo, pero como en tratar de entender el por qué algo perduró o por qué algo tuvo determinado éxito, pues es interesante, ¿no? La ventaja de ir como un niño, ¿no? Con la curiosidad despierta. Con la curiosidad despierta. Qué chido. Y pues ya como para finalizar, ¿no? Sí. También la nueva era musical se ha visto ya también modificada por aspectos tecnológicos, sí. ¿No? ¿Tú cómo ves la implementación de IAs, inteligencias artificiales y de todas estas facilidades a la música y de qué forma las has tú implementado? Y pues en general, ¿cuál es tu opinión, ¿no? Respecto a esta evolución? Fue una cosa... mi opinión está muy alejada del temor. Qué chido. No soy ultra techie. Entiendo, me encanta el ChatGPT como asistente personal o el DeepSeek como asistente personal. Entiendo, güey, que cada semana hay modelos nuevos, o sea, y eso sí queda como alejado de mi entendimiento. Lo que sí me gusta es escuchar opiniones de gente a lo mejor más inmersa, más letrada y como ir forjando un criterio a través de tanto de la experiencia propia como de lo que van comentando los que saben. Te digo, alejado completamente del miedo, o sea, que nos alcance lo que nos tenga que alcanzar. En ese sentido, de distintas formas como herramienta procuro sacar el provecho que puedo a las cosas. Por lo poquito que he experimentado puedo ver que no hay, o sea, que es casi ilimitada las posibilidades que existen ahorita. De repente me encantaría técnicamente que hubiera ya cosas más, no sé, como más fáciles en las herramientas mismas, no sé, en plugins que utilizamos, o sea, ya sabiendo todo lo que sí se puede hacer, como que ya digo, ay, güey, ya quiero que exista esto o esto ahí en el... Ya lo visualizas, ¿no? Ya visualizarlo, sí, qué chido. Sí. No, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti, digo, se ve que preparaste, como y que le sabes aquí, pues un saludo a toda la audiencia. Siempre es bien grato encontrarse con gente con dedicada y a lo mejor con una voluntad, Muchas gracias. ¿no? Comprometida, es lo que quería decir. Muy claro, bien, ¿no? Bien. Pues se hace todo pensando en la escena, ¿no? En crecer y pues la sabiduría ha hablado, banda. Esto fue la entrevista con Toy Selecta. Muchas gracias. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Coahuila por esta oportunidad. Ruido Desierto, Culturas Urbanas. Eso.